Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Hermanos y hermanas, el Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 4, Lucas capítulo número 4, acuérdense que son los evangelios, la literatura biográfica. Hoy se me olvidó mi máscara de astronauta, y como diría el doctor Morfema, sí me entienden, ¿verdad? Sí me entienden, o sea, sí me doy a entender, o me quito aquí mi trapo, como dicen algunos. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, mis hermanos, y vamos a ir a el versículo número
16 al 21. Capítulo 4 del 16 al 21. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos y hermanas? Sí. Vamos a leerlo todos juntos a una voz que retumbe, aunque seamos pocos, que retumbe en sus centros la tierra, como diría el himno nacional. Y dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora rogamos la asistencia de tu Espíritu para que nos permita comprender de manera clara la palabra que hoy nos das. Pedimos, Señor, que podamos ser receptivos a tu voluntad y podamos, Señor, ser obedientes a ella, y que esta tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos bendigas y nosotros podamos responder de manera positiva y grata delante de ti. Gracias por los que estamos hoy aquí congregados en tu nombre, lo cual lo hacemos, Señor, para honra y gloria tuya. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Un joven pastor español de nombre Itiel Arroyo nos dice cuál es el peligro actual de la iglesia local. Dice: el gran peligro de la iglesia local en esta pandemia es que el creyente llegue a creer que la iglesia, la comunidad de fe, ya no son necesarias y se contente únicamente con consumir contenido cristiano a la carta por internet. Cuando se anunció que teníamos que aislarnos por seguridad, muchos creyentes, incluyendo pastores, tomaron a bien esta medida. Entonces se dio un enorme auge en el internet sobre contenido cristiano. Y todos aplaudimos la medida bajo el argumento de que ahora la iglesia estaría en todas partes. Cada hogar sería una iglesia, cada departamento sería un espacio de fe, y tranquilamente concedimos nuestra necesidad de reunirnos físicamente por nuestra seguridad. No obstante, contrario a lo que algunos creyentes afirmaron, este auge únicamente fue como el internet, es decir, virtual, pero nunca existió en la realidad. Parece ser que el efecto a largo plazo de esta medida de aislarnos por seguridad está siendo la causa de la merma de la asistencia en muchas iglesias locales. Durante años, y literalmente años, hemos luchado porque los creyentes asistan mínimamente a la iglesia los domingos. Y de pronto, la pandemia y las medidas para contrarrestarla han destruido esos años de persuasión espiritual. Hubo grupos de cristianos que no hicieron caso de las restricciones y con todo el riesgo se siguieron reuniendo. Y para muchos de ellos, o más bien porque para muchos de ellos,
ir a la iglesia les daba fuerzas para seguir adelante. Cuando se comenzó a plantear el regreso a la vida presencial en muchos ámbitos, algo que a mí me sorprendió es descubrir que cuando se hacían encuestas sobre qué giro considera usted que es más prioritario que vuelva a la vida presencial, un 85% de los encuestados afirmaba que eran más importantes que abrieran los bares y los centros de entretenimiento que las iglesias. Porque para muchos ir a la iglesia es perder el tiempo. Hoy en día estamos donde empezamos, en el afán de animar a las personas a tomar riesgos en su vida, pero no riesgos necios ni vanos, sino riesgos que valgan la pena. Y uno de ellos es reintegrarse a su iglesia local. Partamos, hermanos, que la iglesia, a diferencia de cualquier otra organización, no es de origen humano. Es decir, no es una invención de los hombres, sino de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Y no solo se adjudica la autoría, sino también la propiedad. Sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? Si es que es necesario contestarnos a esa pregunta. Eclesía es la palabra griega de la que se traduce iglesia, que significa reunión o asamblea. Pero con la venida del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, el significado de la palabra eclesía tomó un sentido mucho más trascendente y espiritual, porque pasó de ser una simple reunión de personas o de gente a la reunión de los apartados de Dios en el mundo. Una característica que hace a la iglesia que sea más que una reunión, ya la dije, su origen. Jesús dice mi iglesia. Pero otra característica que la hace trascendente es que la iglesia, pese a todos los ataques, está resguardada por Jesús. Cuando dice, las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Mateo 16, 18. Tenemos la promesa, hermanos, de que no importan las pandemias, no importan los desastres, no importan las restricciones, no importa la oposición que exista, la iglesia prevalecerá porque ni la muerte podrá derrotarla. Pero eso no significa que nosotros debamos adoptar una posición pasiva, omisa e indolente. Es decir, que nada más nos pongamos de apechito y nos dejemos ir. No, tenemos que adoptar una respuesta activa, hacer lo que nos corresponde a cada uno como iglesia local. Porque si bien es cierto la iglesia es universal, existen iglesias locales como estas o como otras que están en riesgo de desaparecer. Hermanos, pero hagamos en esta hora una reflexión al pasaje que acabamos de leer. Y hagámosle una pregunta fundamental, porque es pertinente. Decía hace un rato, estamos donde comenzamos. Otra vez animándoles a no dejar de congregarse, como algunos tienen por mala costumbre. La mala se lo añadí yo. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos congregarnos? Porque en algún momento yo he dicho que el vernos a distancia es contra natura, porque no está diseñada la iglesia para eso. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos congregarnos? Y el pasaje de hoy, mis hermanos, nos da 3 respuestas a esta pregunta. La primera de ellas es, ¿por qué debemos congregarnos? Debemos congregarnos, mis hermanos, porque Cristo se congregaba. Verso 16. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Puede llegar a sorprendernos, pero el que menos necesitaba congregarse
es Jesús. Y Jesús lo hacía. Mucha gente dice, no, pues yo no me congrego. Y se ponen moñudos, como si no lo necesitaran. Pero el único que no lo necesitaba era Jesús. Y sin embargo, lo hacía. Por eso nosotros podemos decir que tenemos al maestro de maestros. Porque Él no se contentaba con únicamente decirnos, haz, sino que Él nos daba ejemplo, siendo Él modelo de hacer en obediencia, según Juan 13:15. Lucas ubica el evento de Jesús en el principio de su ministerio, justamente después de su bautismo, y luego de la tentación de parte del diablo en el desierto. Jesús había regresado a su tierra natal, Nazaret, donde se había criado, verso 16. Jesús en su juventud, en su primera juventud, se mudó de Nazaret a Capernaum, nos dice Mateo 14:13. Pero ahora tiene que regresar a Nazaret. ¿Para qué? Para dar inicio a la misión redentora. Y es muy probable que cuando Jesús llega a Nazaret, muchos lo ubican, lo recuerdan y lo reconocen. ¿Por qué? Porque confluían en la reunión sabatina de la sinagoga. Una de las primeras cosas que Jesús hizo al llegar a Nazaret fue visitar, ¿qué? Su sinagoga. Seguramente el lugar donde él, con sus padres, lo llevaban para aprender, para conocer el camino y la palabra de Dios. Se nos dice que va en el día de reposo. ¿Por qué? Porque así lo marcaba la Escritura. ¿A dónde iba? A la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es la precursora de la iglesia cristiana como la conocemos. Surgió durante el exilio babilónico, cuando los príncipes y principales de Israel fueron llevados prisioneros a Babilonia por 70 años. Y en el afán de continuar con el ejercicio y su crecimiento en la fe en Jehová, después de que el templo fue saqueado y destruido por los babilonios, obviamente ya no había cultos, obviamente ya no había ceremonias, obviamente ya no había vida espiritual. Los sobrevivientes en Jerusalén no podían reconstruirlo. Y los exiliados, ahí en Babilonia, se dieron a la tarea de crear algo que les diera sentido y fuerza a su fe, y crearon la sinagoga. Pero, ¿qué es la sinagoga? La sinagoga era una reunión en donde se llevaban a cabo ciertas actividades de índole espiritual: oraciones, lectura de la Escritura, cantos y enseñanza. Su organización era muy sencilla, muy rudimentaria, pero ¿saben qué denota eso? Interés de continuar en una comunidad de fe, porque podían haberse tirado a la desgracia diciendo, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Podían haberse lamentado porque sentían que Dios los había dejado. Podían haberse unido a los cultos paganos de los babilonios diciendo, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sin embargo, se mantuvieron firmes y dijeron, no, tenemos que continuar como familia, como comunidad de fe, y por eso crearon la sinagoga. Cuando termina la opresión babilónica y los israelitas comienzan a volver a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo y echan a andar la liturgia, la sinagoga ya había llegado para quedarse, porque vino con ellos y se estableció en la cultura, y se estableció en la mente, y se estableció en el corazón de los judíos. Así que de tal manera que donde había una comunidad judía, allí había una sinagoga. El culto en el templo no competía con la reunión de la sinagoga, sino que eran complementarias. En el templo se enfocaba a las ceremonias y los rituales, mientras que en la sinagoga había interacción, compañerismo, enseñanza, servicio. Al templo se iban en determinados momentos, en algunas fiestas solemnes o en fechas especiales. Pero la sinagoga podía ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, aunque su principal énfasis era el día de reposo. Hermanos, y allí creció Jesús. Allí creció Jesús. Porque Lucas dice, como era su costumbre. Y una muy buena costumbre.
una disciplina que solo abandonó Jesús cuando partió al cielo en su ascensión. Pero Jesús siempre iba a la sinagoga. Además, ¿cómo podemos saber nosotros que era la costumbre de Jesús? Si revisamos otros de los evangelios, vamos a hallar evidencia de cómo sus padres fueron construyendo esa costumbre en Jesús. José y María tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la bella costumbre de ir a la sinagoga el día establecido por Dios. Porque desde bebé, cuando es circuncidado y cuando se cumplen los 40 días de la purificación de los padres, nos dice Lucas 2:22, y le trajeron a Jerusalén para presentarle ante el Señor. Desde siendo un bebecito, él ya estaba en los muros del templo, él ya se congregaba y se reunía, pero también en las visitas anuales, dice Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, todos los años en el que Jesús dependió de sus padres, los acompañaba año con año a las fiestas importantes para la fe judía. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que sabemos acerca de cómo Jesús se fue forjando en la costumbre de ir a la reunión. Muy seguramente de niño, de adolescente y de joven, Jesús siguió yendo a la sinagoga. No sabemos en qué momento muere José, pero para cuando Jesús ya es un adulto, José ya no está presente. Y es muy seguro que él haya seguido el legado de José de ir a la sinagoga conforme a su costumbre. Hermanos, es muy lamentable mirar cómo es que los niños y los jóvenes ya no quieren asistir a la iglesia. Y a veces entendemos humanamente sus justificaciones porque dicen, es que es muy aburrido ir a la iglesia, o porque no hay ambiente en la iglesia. Pero esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres, crear en nuestros hijos, hermanos, la bella costumbre de reunirse con la familia de la fe. Pero no solamente es diciéndole, vayan a la iglesia, sino con el ejemplo y el modelaje, con la dedicación y la persuasión, pero también con la congruencia, que se vean los resultados de ir a la iglesia, porque eso sí, la gente está bien puesta para echarnos en cara de ¿para qué venimos a la iglesia? Bueno, pues contestemos a sus objeciones implementando los ajustes y los cambios necesarios, demostrando que sí, que efectivamente tiene sentido venir a la iglesia. Hermanos, tratemos de imaginarnos a José y a María llevando a su pequeño hijo Jesús a las reuniones. Además de que en lo personal y en lo privado se ocupaban del desarrollo espiritual de su vida. Oraban con Jesús. Tal vez leían alguna porción de la Escritura con Jesús y veían la fe en la vida diaria de los padres de Jesús. Hermanos, si queremos que la siguiente generación siga con el legado de la iglesia, hay que seguir el ejemplo de José y María que hicieron con Jesús. Pero aquí yo le voy a dar una pequeña recomendación. Nunca hable mal de la iglesia con sus hijos. Nunca le diga algo malo de la iglesia. No estoy pidiéndole que mienta a favor de la iglesia, pero no le atice al fuego de la iglesia. Si de por sí ya tenemos que lidiar con nuestros propios defectos, con nuestras propias debilidades, con nuestros propios pecados, como para que todavía nosotros envenenemos el corazón de alguien en relación a la iglesia de Cristo. Mejor instelo a orar, pídale que comprenda, pídale que entienda y que en lugar de señalar con el dedo flamígero de fuego, acusando a los cristianos de pecadores, instelo a orar por los débiles y los quebrantados de corazón. Por eso, hermanos, nosotros nos congregamos, porque Jesús lo hacía. Pero la segunda respuesta que el pasaje nos da es de por qué debemos congregarnos. Debemos congregarnos, mis hermanos, porque aquí en la reunión aprendemos de Dios,
Verso 17 dice, halló el lugar donde estaba escrito. Dice hace un rato que en la sinagoga había una organización muy sencilla y muy modesta. Había un presidente de la sinagoga, es decir, alguien que presidía. Había un levita, que era la representación espiritual, la autoridad del templo en la sinagoga. Es decir, cada sinagoga debía tener por lo menos un levita como representante de la autoridad religiosa del templo. Y al menos 5 asistentes regulares. 5 asistentes regulares. Esos, vamos a llamarlo así, 7 elementos es lo que conformaba una sinagoga. Contrario al pensamiento de marketing de este día en donde quieren hacer mega iglesias. Pero para los judíos una sinagoga, algo que se preciara de digno, tenía que tener un presidente de sinagoga, un levita, representación del templo, y 5 asistentes regulares. Era un foro abierto, hermanos, en donde asistían tanto hombres como mujeres. A diferencia del templo, que únicamente asistían los hombres. Pero las mujeres y los hombres no se sentaban juntos, sino que unos se sentaban de un lado y las otras se sentaban del otro. Y entonces había un orden en el servicio de la sinagoga. Comenzaba con una oración inicial, así como aquí, con una alabanza, luego una lectura de la ley, para después pasar a la lectura de los profetas, y luego a la predicación de alguien que lo hubiera preparado magistralmente. No un improvisado. Últimamente a cualquier pelagato lo invitan a predicar, no aludiéndome a mí mismo. El punto es que Jesús, en esa ocasión, le tocó ser el predicador sabio e ilustrado. Dice verso 16, y se levantó a leer. Él era el invitado. Él era el predicador de ese día. En el orden del culto, las lecturas llevaban un orden establecido. Y parece que en ese momento, en ese espacio, se estaban llevando a cabo las lecturas del profeta Isaías. Y entonces cuando Jesús llega, le dan el rollo o el libro del profeta. No sabemos si la lectura que Jesús hizo es la que correspondía a ese día, o si Jesús mismo de manera deliberada eligió el texto. Pero por la forma en como Lucas nos narra el hecho, parece ser que es Jesús quien elige el texto. Verso 17 dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué nos deja de ver esta expresión, hermanos? Que el Señor Jesús maneja con facilidad los textos de la Biblia. No pienso hacer esta ilustración denostando a alguien, Simplemente es una situación que pasa. Porque muchas veces miramos en la iglesia, vamos a buscar al profeta Macabeos. Y yo me los puedo marear a muchos de ustedes diciendo, búsquense al profeta Macabeos. Y muchos van a estar dándole aquí para allá, de allá para acá, y diciendo, mi Biblia no trae al profeta Macabeos. Una vez le pasó a un joven que no precisamente era cristiano y se le justifica. Cuando dijo, búscanos al profeta Miqueas, busca el libro del profeta Miqueas. Y él estaba, busque al profeta Miqueas. Y dice, pues nunca encontró a Miqueas. Pues porque no se llama Miqueas, se llama Miqueas. Entonces Jesús sabía manejar con facilidad, ubica los textos, maneja la escritura. Porque la costumbre de ir a la sinagoga está rindiendo sus frutos. Se ha familiarizado con los textos, conoce el contenido, sabe quiénes son los autores humanos, ubica la historia del pueblo, las narraciones, etc. Una vez un hermano me decía, es que yo no sé ubicar en la Biblia si Pablo es contemporáneo de Salomón o si Salomón es igual que Abraham y si Abraham es igual que Job. O sea, tiene una maraña ahí. Si han visto ustedes los cables de luz de algunas colonias, que uno dice, ¿quién podrá desenredar esta maraña de cables? Así eran las ideas de esta persona en relación al contenido de la Biblia. ¿Pero qué denota eso, hermanos? Que no saben utilizar la palabra de Dios, que no saben utilizar la herramienta que Dios les ha dado para la vida. Para la vida, hermanos. No la saben utilizar.
no saben buscar una palabra de fe, no saben buscar una promesa, no saben ubicar, hermanos, un salmo, no saben ni siquiera si el Apocalipsis es el último libro de la Biblia o el primero, y eso, hermanos, más allá del juicio, es la descripción de una realidad. Pero Jesús sí sabía hacerlo. Jesús sí sabía hacerlo. Por eso dice ahí el texto que cuando le dieron el libro abierto, él encontró el lugar donde estaba escrito. Él buscó Isaías capítulo 61, versos 1 y verso 2. Dije hace un rato que Lucas ubicó este evento al comienzo del ministerio público y terrenal de Cristo. ¿Y qué mejor lugar para ubicar este evento para que Jesús iniciara su ministerio mostrándonos cómo maneja con destreza la palabra de Dios? Y lo pone justo después, hermanos, de la tentación de Cristo en el desierto. Y si nosotros nos regresamos unos cuantos versículos atrás, vamos a encontrar a Jesús luchando frente al diablo, con una expresión reiterativa, por lo menos 4 veces, cuando el diablo lo tienta con cosas que pueden ser seductoramente atrayentes y que pueden llevarlo a pecar en contra de Dios, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está y escrito está. ¿Cuántas veces nosotros no contrarrestaríamos los ataques del enemigo o las pruebas de la vida si nosotros acudiéramos e invocáramos la palabra del Señor? Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra enseña, Señor, tu palabra me guía. Pero a veces estamos reclamando lo que otros nos están diciendo. Jesús aprendió que las Escrituras no son un amuleto, ni un libro de cita citable, sino poder de Dios para salvación a todo aquel que la cree. Poder de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo y vencer en la adversidad. Él aprendió que la palabra era su espada y su escudo. Mateo y Marcos también mencionan este momento en sus evangelios, solo que ellos le dan un énfasis distinto. Pero cuando leemos ese mismo evento en Mateo y en Lucas, encontramos cómo respondieron los oyentes ante las enseñanzas de Jesús en la sinagoga. Y dice así, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Marcos 6:2. Jesús es de Nazaret y mucha gente lo conoce. Lo vieron chiquiringuillo ahí. Lo vieron correr tal vez detrás de una pelota, tal vez jugando con otros niños. Lo vieron de adolescente ayudarle a su padre en el taller o ayudándole a su madre a cargar las bolsas. Por eso se les hace extraño decir, pues ¿de dónde, como dices, tiene estas cosas? ¿De dónde adquirió esta sabiduría? ¿Cuál es el misterio? No hay ningún misterio, hermanos. Jesús se hizo hombre para que nosotros nos identificáramos con Él. Para que no argumentáramos diciendo, ay, bueno, pues es que Él es Dios. No nos salgamos por la tangente. Jesús vivió como hombre para que nosotros entendamos y Él nos entienda a nosotros. Él tenía estas cosas porque Él se reunía en la sinagoga. Porque Él aprendía de Dios en la sinagoga. Porque Él fue instruido, hermanos, en la sinagoga. Y Él con prestancia sabía y conocía los misterios de Dios. Dice, ¿y qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta? La gente conocía a José y a María, los padres de Jesús, y también a sus hermanos en la carne, a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Y saben que se dedicaba a la carpintería. Y algunos otros historiadores dicen que también se dedicaba a la construcción, pero no se explicaban de dónde venía el conocimiento y el poder. Nosotros sí sabemos, hermanos, de congregarse, de asistir de manera regular y sistemática a la sinagoga. Anteriormente a los cristianos se les identificaba como el pueblo del libro. Y se les llamaba así porque siempre se les podía ver por la calle con su Biblia como desodorante. Bueno, no, bueno, se la ponen aquí. Y era visible, hermanos, cómo portaban su Biblia. Y asistían a la iglesia y conocían su contenido.
Vamos a darle gracias a Dios por la tecnología, que hoy podemos traer pues la Biblia en un teléfono celular. Pero ya nadie nos identifica como cristianos por el teléfono celular, porque cualquiera puede traerlo, porque cualquiera puede portarlo, y no sabemos qué traen en el celular. Algunos traerán verdaderamente su Biblia, y qué bueno que la lean, se les facilita, pero habrá otros que traigan pornografía en su teléfono. Podrá ser que algunos traigan, ¿qué? Cosas espantosas en su teléfono, y uno en el metro, en la calle, en el autobús, en el transporte, uno no dice, este es cristiano. Pero cuando uno ve a alguien con su Biblia en el brazo, en su bolsa, uno dice, él va al templo, él va a la iglesia. Y si todavía nos vamos más allá y se atreven a sacarla en el transporte mientras llegan a la parada y se ponen a leer su lectura personal, hay gente que todavía los mira y dice, él es cristiano, porque está leyendo su palabra. Hermanos, ya no se nos identifica de esta manera, ya no. Y ahora somos como cualquier otro, porque tristemente ahora, hermanos, se le ha dado mayor énfasis a la improvisación que a la preparación. Y la cosa se pone peor, y le voy a dar un dato que espero que les truje el corazón y la mente. En una estadística realizada en América Latina, se reveló que el 70% de los pastores y ministros que están al frente de una iglesia no tienen una formación teológica formal. No tienen una preparación, no saben las reglas de la interpretación bíblica, no tienen conocimientos de teología, ni de filosofía, ni de hermenéutica, ni de historia, ni de arqueología. No saben hacer un estudio inductivo, deductivo de la Biblia. Y estamos hablando de los pastores, no estamos hablando del miembro promedio, del que asiste únicamente, que va y se sienta. Hermanos, le han quitado el énfasis a la enseñanza y le han dado paso a la improvisación bajo el argumento de, es que el Espíritu Santo me va a inspirar lo que tengo que decir, y se equivocan. El Espíritu nunca les va a revelar algo que no han leído y mucho menos estudiado. Yo tenía un compañero en el seminario que siempre estaba de negativo y siempre decía, ¿para qué estudiamos griego? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? A mí no me sirve estudiar el griego. Yo me paro frente a mi iglesia y les abro la Biblia y la sabiduría brota. Yo dije, oye, de veras, que brota. Brota, o sea, de él brotaba así mucha abundancia, pero brotaba mucha abundancia de indolencia, de omisión, de improvisación, creyendo que improvisación es igual a espontaneidad, y no es así. Hermanos, existe un menosprecio por la enseñanza bíblica. Pues se cree que es cualquier cosa, que es bien fácil. Y es muy lamentable el poco interés que tienen en las iglesias por aprender más de la palabra de Dios. Tan solo la preparación de una predicación es un trabajo que requiere horas, hermanos, de idear las ideas y de guiar, de tan solo tener la inspiración de Dios para saber sobre qué. Pero tan solo la predicación es un abrebocas del apetito de sus almas, que deben ser saciadas con el estudio sistemático y constante de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos reunirnos, hermanos? Porque en la iglesia aprendemos de Dios, porque en la congregación somos entrenados en Dios. Y en tercer lugar, hermanos, ¿por qué debemos congregarnos? Porque Jesús lo hizo, porque aprendemos de Dios, y tercero, porque nos da un propósito en la vida. Verso 18, por cuanto me ha ungido para. Congregarse no es solo para que nos sintamos bien, digamos, ay, qué padre, qué bonitos los cantos, qué chido. ¿Saben que la palabra chido procede de una palabra francesa, chidus, que quiere decir hermoso, maravilloso, extraordinario? Pero como el mexicano somos naco por naturaleza, lo modificamos y decimos está chido, ¿no? Entonces venimos al culto y decimos está chido el culto, o sea, está bonito, está hermoso, está maravilloso, está espectacular. Y nos vayamos así, henchidos, así, gozosos, esa sí es una palabra de verdad, henchidos de alegría, a nuestros lugares y decimos, ay, voy inspirado, voy desafiado, voy lleno del Señor, ¿no? No solo es para eso, y está bien, sino también para servir. Ser parte
Y reunirnos en una iglesia local, hermanos, es más que recibir, es darnos al reino de Dios. Jesús es el invitado a predicar en la reunión de la sinagoga, decía yo, y elige el pasaje de Isaías 61, verso 1 y 2, y comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quien escribió estas palabras fue Isaías, pero no hacen referencia a Isaías, o sea, Isaías no está hablando de sí mismo, sino del Mesías. Y sigue diciendo: por cuanto me ha ungido para, verso 18. Antiguamente, la acción de ungir a alguien, reyes y profetas, se hacía con aceite, con la finalidad de ser apartados y escogidos para una misión. Cuando ven a David y lo ungen con aceite, de alguna manera lo están apartando para una misión. Esa era la manera, la unción, de representar la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Era una marca indeleble de que Dios los llama y de que Dios estaba con ellos en el cumplimiento de su llamado. Jesús, al leer esta profecía, y adelantándome un poco al relato, lo aplica a sí mismo. Él sabe que vino a este mundo a cumplir una misión de salvación, por eso dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él sabe a qué vino a este mundo y decide hacerlo público en el seno de la sinagoga. Jesús va a acercar el reino de Dios a las personas. Llegamos a la iglesia y, como salvos que somos, también recibimos, hermanos, el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos en fe salvados por Jesús, recibimos el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, al igual que Jesús, hay que creer y declarar que el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero el Espíritu de Dios está sobre ella, y está sobre él, y sobre ella, y sobre él, y sobre ella, y sobre él, y sobre él, y sobre ella, y sobre él, sobre todos los que estamos en la iglesia. El Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso reitero mi idea que he estado repitiendo, que no podemos decir: ay, no, en esta iglesia no está el Espíritu de Dios. Pues tendrás ojos de qué o qué. El Espíritu de Dios está en la vida de todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y donde está el Espíritu de Dios, hay poder, hay fe, hay fuerza y hay esperanza. Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero no únicamente para que nos sintamos bien, sino para servirle. Él nos aparta, hermanos, nos escoge, nos unge para servirle, para establecer el reino de Dios en la iglesia, para establecer el reino de Dios en la tierra, mediante su iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos unimos a ella, no dimensionamos esta verdad tan abrumadora. Y es que la gente suele creer que servir a Dios es servir en la iglesia. Esa es una partecita. Cuando llegamos a la iglesia decimos: yo veo que aquí hace como falta un cantante, ¿no? Yo veo que aquí hace como falta un maestro. Yo veo que hace así como falta alguien que limpie. Pero pensamos. Y esa es una visión bastante corta, hermanos. Realmente el llamado de Dios no es únicamente servir en la iglesia. Esa es solo una parte, o es el principio. Somos llamados a servir en el reino de Dios. Y el reino de Dios es más que la iglesia. Porque la tarea, hermanos, es instalar el reino de Dios en cada lugar, en cada hogar, en cada vida y en cada corazón. Y la iglesia es un instrumento de ese plan. La iglesia únicamente es una instancia que Dios utiliza para que nosotros vayamos al mundo e instalemos, hermanos, el reino de Dios. Jesús ya hizo la parte más difícil, salvarnos mediante su muerte y su resurrección. Ahora a cada uno de nosotros nos toca nuestra parte, con nuestro servicio, para que se restaure el daño que el pecado ha hecho en las personas. Y el texto nos dice que ha hecho un daño quíntuple en las personas. El primero de ellos dice: a evangelizar a los pobres. Verso 18 dice: dar las buenas nuevas a los pobres. Hermanos,
el pecado causa pobreza. Y el texto no solo se refiere, y yo no solo me refiero a la pobreza material, sino a la pobreza del espíritu. La gente puede tener los miles de millones, puede tener la fama del mundo y ser pobre, porque pobre no es aquel que no tiene, pobre es aquel que cree que necesita más. Y puede necesitar más ¿qué? Más amor, más familia, más cariño, más trabajo, más dinero. Hermanos, el Evangelio son las buenas noticias de que en Jesús hay generosidad y abundancia en todos los aspectos, principalmente de salvación y de vida eterna. Segundo, somos llamados a sanar a quien tiene el corazón roto, sanar a los quebrantados de corazón. El pecado, hermanos, rompe el corazón de la gente, la desilusiona, le tira por el suelo sus expectativas y sus esperanzas. Pero en Jesús hay ¿qué? Hay consuelo y hay esperanza. Tercero, traer libertad. Dice el verso 18, pregonad libertad a los cautivos. El pecado esclaviza a las personas y inteligentemente les hace creer que son libres. La gente cree que es libre porque puede hacer lo que quiere, y ellos definen la libertad como yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana, pero eso no es la libertad verdadera, hermanos. Esa es la libertad del diablo, esa es la libertad del mundo. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos enseña la auténtica libertad, porque la libertad significa hacer el bien según Dios. En cuarto, somos llamados a abrirle los ojos a los ciegos, verso 18, y vista a los ciegos. El pecado ciega a las personas y le impide ver las cosas con claridad y con objetividad. La semana anterior hablamos un poquito de eso y decíamos, ¿cómo es que la gente distorsiona la realidad por su pecado? Y ve elefantes con alas y elefantes volando, ¿no? Y dicen que eso es normal, cuando en realidad eso es una locura, pero es a causa de su pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, hermanos, nosotros podemos recobrar la visión moral y espiritual de las cosas. Y por último, hermanos, somos llamados a liberar al abrumado, verso 18, a poner en libertad a los oprimidos. El pecado agobia, oprime a sus víctimas, pero Jesús es el único que puede romper las cadenas del agobio y dar descanso a la mente y al corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y nos estamos peleando por otras cosas, cuando eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y no precisamente solo dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. En la iglesia únicamente venimos a recargar gasolina. Venimos tal vez a ser consolados de lo que nos sucede afuera, a animarnos los unos a los otros, a saber que no estamos solos, a saber que contamos con un refugio. Pero se trata de salir, hermanos, a instalar el reino de Dios en el mundo. Y todo lo que Jesús acaba de decir, Él lo resume en una frase, verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra del año agradable del Señor se refiere al jubileo, que se describe en el Antiguo Testamento, según Levítico 25, del 9 al 15. Y consiste, hermanos, o consistía en dejar descansar la tierra, en perdonar las deudas y en liberar a los cautivos. ¿Por qué? Con el propósito, hermanos, de dar un nuevo comienzo a las cosas, de reiniciar la vida. Y eso es a lo que somos llamados, hermanos, a que la gente que ya está al tope en su vida, en Jesús pueda darle un nuevo comienzo a su vida. Si usted busca Isaías 61, 1 y 2, se dará cuenta que Jesús omitió una parte del texto que dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque el propósito de Jesús en ese momento era traer esperanza. Porque en ese momento el propósito de Cristo no era traer juicio ni oscuridad, sino dar esperanza. Y eso es lo más importante. Hermanos, congregarnos en la iglesia es para nuestro bien. Crecemos, aprendemos, nos animamos
nos consolamos y seguimos adelante. Pero hay más. Jesús vino a decirnos lo que tenemos que hacer. Él no solo vino a predicar, sino a hacerlo realidad. El mundo está esperando, hermanos, y por eso mientras nos reunimos en la iglesia, debemos tomar conciencia que somos parte del equipo que sirve para instaurar el reino de Dios allí donde más se necesita. Jesús terminó de leer la porción de la Escritura, enrolló el libro, lo entregó al ministro presidente de la sinagoga y tomó su lugar. Y los ojos de los ahí presentes, dice el verso 20, estaban fijos en él. Esperaban la explicación, el desglose de lo que acababa de leer. Porque la idea era leer el texto y tener una explicación. Pero Jesús les iba a dar la explicación más breve y contundente que jamás hayan escuchado. Dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa es la explicación de Jesús. Vamos a hacer un estudio inductivo de este pasaje, hermanos. Un estudio inductivo es, hagámosle preguntas al pasaje que el pasaje nos pueda contestar. Ese es un estudio inductivo. ¿De quién escribió Isaías esto? De Jesús. Por eso Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así dijo Jesús. ¿Cuándo sucederá esto? Hoy. Porque el texto dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Hermanos, Jesús está en su iglesia. No importa si es grande o si es chica. No importa si es rica o si es pobre. No importa si está en la ciudad o si está en la provincia, si está en la sierra. No importa si el que está al frente es un pastor o una pastora. No importa si son muchos o si son pocos. No importa si en este lugar tocan la alabanza tipo guapango o si música contemporánea. No. Tampoco sabe si tiene 1 año o si tiene 200 años. Jesús está en su iglesia. Él está aquí. Él está aquí. Al principio les dije que este pastor Itiel Arroyo decía que el peligro de la iglesia hoy es que la gente empiece a dejar de ir a la iglesia y empezar a consumir únicamente contenido cristiano a través de la red. Hermanos, pero eso no es la iglesia. Nunca ha sido la iglesia mirarlo a través de una pantalla, sea de una televisión, sea de un celular o sea de una computadora. Eso es solamente un anexo o un aditamento. La iglesia se asemeja a un redil, en donde hay ovejas, en donde éstas interactúan y caminan todas en una misma dirección, en donde hay un pastor que las guía y las alimenta. Pero además de darnos, hermanos, el diagnóstico, el hermano nos sugiere diciendo cuál es la solución. Diciendo, la solución para evitar el daño a la iglesia es volver a reunirse materialmente, físicamente, presencialmente, para que los pastores huelan a ovejas porque andan entre ellas, y para que las ovejas se huelan entre ellas sabiendo que son sus hermanas, sus compañeras, sus iguales, sus amigas, entre quien pueden protegerse. Hermanos, la iglesia se trata de Él y de su reino. Yo no sé si ustedes han visto imágenes o en la vida real rebaños de ovejas. Y se dice que las ovejas se les clasifica como un grupo gregario, es decir, les gusta estar en grupo. ¿Y saben ustedes por qué? No porque tengan frío solamente, sino porque en su rudimentario cerebro ellos dicen, si estamos juntas nos podemos defender. Y generalmente las que están en medio son las más vulnerables y las más susceptibles, las más viejas, las madres recién paridas o los más pequeños. Y alrededor generalmente están los más fuertes y los más grandes. Y si de pronto llega alguien, todas corren hacia una dirección. Si les miran desde arriba, se ven las oleadas, cómo se mueven todas coordinadas
de una forma extraordinaria. Igual cuando ven las parvadas de algunas aves, cómo ellos también se mueven. Tienen un nombre, el nombre de las parvadas, sí, son parvadas, ¿verdad? Y en el caso de los cardúmenes, en los peces que también se mueven así, hermanos, todos en una misma dirección. Y es la misma dinámica. En medio están los más vulnerables, en medio están los más susceptibles. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando uno de esos peces, una de esas aves o una de esas ovejas se aparta del rebaño? Está en riesgo, está en peligro. ¿De qué? De los ataques, de los enemigos, de los adversarios y de la muerte. Y de la muerte. Esa es la solución, hermanos. La iglesia se trata de Jesús y de su reino. Como ensayo estuvo bien. Como vacaciones estuvo interesante dejar de vernos. Ya descansamos lo que teníamos que descansar unos de los otros. Ya dijimos, ya me cansé de ver al hermano Enrique, ya lo dejé de ver 18 meses, bueno, pues ya descansé, pues ahora me lo voy a chutar los otros 80 años que nos restan. Así que nos van a restar 80 años. Bueno, los años que nos restan. ¿Por qué? Pero no es estar juntos por estar juntos. Dejemos de buscar pretextos y argumentos con los que solo uno se siente bien. Y dimensionemos la trascendencia de congregarnos en el poderoso nombre de Jesús. No únicamente para que nos presumamos unos a los otros y digamos, en mi iglesia tenemos como 3,000 personas. Les voy a decir algo, mucha gente se va a las iglesias grandes a hacer bulto, nada más a hacer bulto, porque no sirven. Es más, en algunas ni siquiera los dejan servir, porque solo saben que esa es su función. Tu función en esta iglesia es ser bulto, como en las películas de la India. En la India hacen películas y en lugar de contratar extras ponen bultos o ponen personas de cartón, para lo que sirven. Entonces la gente en las iglesias grandes son los que están al frente, los que organizan, los pastores, los ministerios pastorales, los maestros, y son tan cerrados que los que van llegando y se añaden ahí para tomarse la foto, su función es ser un bulto. Pero están bien contentotes diciendo, estamos llevando adelante el reino de Dios. Ajá, sí, cómo no. Vete a fundar una iglesia. Apoya una congregación en donde no haya nada, donde no haya nadie, porque es ahí donde te vas a dar cuenta del valor de la fe. Y ahora sí, como dicen los clásicos, vas a conocer a Dios en tierra de indios. Hermanos, la exhortación es clara. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Padre, te doy gracias en este día y en esta hora por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, y de poderla leer y de poderla explicar y de poder ser como Jesús en este sentido, de seguir su ejemplo, de seguir su modelo, Padre, pero permite que también podamos cosechar los beneficios como Jesús lo hizo, en fe, en obediencia, en propósito, en redención, en eternidad. Sé con esta tu iglesia, pero con todas las demás iglesias, Dios, que han cambiado libertad por seguridad. Y permite, Padre, que en el corazón y mente de cada uno de los que estamos aquí tengamos bien presentes, Dios, lo que tú quieres al reunirnos para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado.
mi cuerpo escupido y ensangrentado, llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdas los